Bueno, me presento, mi nombre es Amalia Campos Bierling, soy abogada tributaria y hoy día estaremos hablando del régimen de transparencia tributaria, cuyo marco normativo está en el artículo 14D número 8 de la Ley del Impuesto a la Renta y la Circular 62 del 2020. La descripción. Al igual que como vimos en la clase pasada, este es un régimen tributario que está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero la diferencia es que en este caso los propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales. Por ejemplo, personas naturales que tengan domicilio en Chile o bien personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile. También se incluyen las personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile. Entonces ahí vemos el impuesto global complementario y el impuesto adicional. Yo les comento que en cuanto a la cámara, hoy día estuvimos viendo que mi cámara está con no sé, percances, pero cualquier cosita, en las preguntas tal vez la voy a poder prender más constantemente, pero en este minuto prefiero enfocarme en la diapositiva para no desconcentrarme porque no sé por qué se ve un poquito desconfigurado. De todas formas, ahí en la sección de preguntas podemos vernos sin problema. Por otro lado, este régimen ProPyme transparente determina su resultado tributario en base a ingresos percibidos y gastos pagados, salvo en casos de operaciones con empresas relacionadas, como vamos a ver en un ratito más y como también vimos en la clase pasada con el régimen ProPyme. Para los que estuvieron ahí, nosotros revisamos a profundidad algunos conceptos que hoy en día los vamos a revisar más superficialmente, pero de todas formas ustedes pueden ir a la clase del régimen ProPyme para profundizarlos. Asimismo, este régimen PYME transparente debe llevar un libro de caja, esto es contabilidad simplificada, con la posibilidad de optar por llevar contabilidad completa. En el caso de la ProPyme general, es al revés, es decir, tienen que llevar contabilidad completa con la posibilidad de llevar contabilidad simplificada. En cambio, en este caso, por defecto opera la contabilidad simplificada y pueden optar por la contabilidad completa. Ese es un detalle que nos revela un poco de qué se trata cada régimen y la complejidad contablemente hablando que lleva cada uno. La tributación, en este caso, es diferente al ProPyme general porque queda liberada del impuesto de primera categoría. Sus propietarios deberán tributar con los impuestos finales, como vimos en la diapositiva anterior, en base al resultado tributario positivo, muy importante, determinado por la empresa en el mismo año en que éste se genere, en base al porcentaje de participación en las utilidades o el capital. Aquí podemos ver que el impuesto asociado a esto, podemos verlo en la página del servicio. Aquí voy a poner. La página del servicio todavía no tiene la información 2026, pero sí nos genera esta tabla de impuesto global complementario, por ejemplo, que va a variar, anda circulando algunas tablas que se han calculado de acuerdo al artículo que genera este incremento que llega más o menos, en este caso, como a los 11 millones y así sucesivamente, y formalmente el Servicio de Impuestos Internos lo va a actualizar pronto. En cuanto a los ppm, también es una particularidad de este régimen que tiene ppm fijo de 0,2% en la medida que los ingresos brutos no excedan de 50.000 UF y si los ingresos brutos exceden esta cantidad es de 0,5%. Asimismo, es importante decir que esto va a ser crédito para los impuestos personales de los socios. Ya, entonces aquí llegamos a la parte que es muy similar al régimen ProPyme, de hecho es idéntico, y que los requisitos son que el promedio de los ingresos brutos en los últimos 3 años no va a poder exceder de 75.000 UF, que son 3.000 millones de pesos aproximadamente, pudiendo excederse una vez
y en ningún caso de 85.000 UF, que son 3.400 millones de pesos aproximadamente. Y al momento de su inicio de actividades, el capital efectivo no debe exceder estas 85.000 UF. Y aquí está la parte que nosotros analizamos en la clase pasada, que este promedio incluye los ingresos de sus relacionados, al igual que el régimen ProPyme. Entonces aquí vamos a remontarnos a las diapositivas de la clase anterior, que hablábamos del régimen ProPyme, simplemente para recordar los conceptos y, como les comentaba, si ustedes gustan, pueden revisar esa clase, ya está grabada, subida, también la presentación a la plataforma que ahí don Álvaro les envía mediante el chat de la membresía. Pero para que recordemos el resumen de las hipótesis de relación, van a centralizarse en ciertos porcentajes que son el 50, el 10% o menor al 10%. Vamos a revisar algunos ejemplos que no son todos los que vimos en la clase pasada, pero que creo que pueden ilustrar para aquellos que no pudieron asistir en esa ocasión y para que después puedan profundizar en la grabación de la clase anterior. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una hipótesis de control? Cuando hablamos de más del 50%. Y en ese caso se computa íntegramente los ingresos. Cuando hay una participación relevante pero sin control, estamos hablando de más del 10% y se va a realizar un cómputo proporcional. Y cuando la participación no es relevante, estamos hablando de menor o igual a un 10% que no genera relación, a menos que exista un grupo con acuerdo de actuación conjunta explícito. El control va a ser directo o indirecto por una persona o por un grupo con acuerdo de actuación conjunta. Entonces lo vamos a revisar. Esa es la lámina que resume, que ahí sería súper importante que en cuanto a las hipótesis de relación quede muy clara la relación entre los porcentajes. 50% es control, perdón, más de 50% es control y más de 10% hay una participación relevante. Entonces aquí nos va a quedar más claro. Esta diapositiva, entonces, como les comentaba, es una de las que refleja esta hipótesis de relación de la clase pasada. Y vemos entonces a la sociedad A, que controla directamente a las sociedades B y C, e indirectamente a la sociedad D, con un 56% de participación en los derechos sociales de esta última sociedad. ¿Por qué 56% y no 70%? Porque, como es una hipótesis de relación indirecta, se multiplica el 80% por el 70% y nos da un 56%. Adicionalmente, debido a que las sociedades B y C y D tienen un controlador común, que es la sociedad A, estas asimismo se encuentran relacionadas entre sí. Entonces aquí es súper importante que nos fijemos en los números, ¿cierto? Como vimos en nuestra lámina de resúmenes de hipótesis de relación, se puede verificar que en este caso hay un 53%, que es mayor al 50%, lo mismo acá, 80%, y en este caso un 56%. En consecuencia, las cuatro sociedades se encuentran relacionadas. La sociedad D, C, B y A, todas, debiendo computar cada una de ellas los ingresos de las otras tres, sin ponderar el cálculo de acuerdo a porcentaje de participación. O sea, resulta una suma total de ingresos de 90.000 UF. ¿Por qué? Porque aquí sumamos los 20.000 más los 20.000, 40.000, y acá son 50.000 más 40.000, 90.000 UF. ¿Por qué no se calcula el 56% de esta? Porque aquí vemos que hay una hipótesis de control, es decir, más del 50%, y por ende se suma todo y ninguna puede acogerse al régimen 14D número 3 ni número 8, porque acuérdense que, como comentamos, estos requisitos aplican a ambos. Aquí tenemos otra de las circunstancias o hipótesis de relación, y es un acuerdo explícito de actuación conjunta. Este concepto lo repasamos muy profundo, mucho más profundo en la clase del régimen ProPyme general. Es un concepto importante porque se diferencia de la definición de la ley de mercado de valores con la del código tributario,
aplicando la ley especial, que en este caso es el Código Tributario. Entonces ahí para que lo revisen cuando tengan tiempo. Pero básicamente está la sociedad II, que tiene ingresos de 30.000 UF con 4 propietarios de 20% cada uno, pero en conjunto suman un 80% y tienen un acuerdo explícito de actuación conjunta. Esto quiere decir que ellos acordaron explícitamente de que van a actuar con los mismos intereses. ¿Por qué hago mención al concepto explícito? Porque en el Código Tributario, que es la norma especial que yo les comentaba, que se diferencia de la Ley de Mercado de Valores, dice que para que esto se haga efectivo, esta hipótesis de relación, el acuerdo de actuación conjunta debe constar, es decir, tiene que haber un documento que lo acredite. En ese sentido, cada propietario, si tiene ingresos por 15.000 UF, aquí el control por grupo con acuerdo explícito, el grupo es controlador, se suman el 100% de los ingresos, dándonos entre todos ellos 60.000 UF, ¿cierto? Porque son 15 más 15, 30, más 30 más serían 60.000 UF, más los 30.000 UF nos darían 90.000 UF. Entonces, estas dos hipótesis se parecen porque en ambos casos se suman el 100% de los ingresos y en ambos casos entonces no se pueden acoger. Y me parece que sí, esta es la última hipótesis de relación que vamos a revisar. Como les comento, hay más hipótesis, es súper interesante y de todas formas si tienen preguntas ahora me las pueden consultar y después pueden también revisar la clase del régimen ProPyme. Pero en este caso vamos a revisar lo que es relativo a la participación relevante, que como habíamos dicho es más de un 10%. En esta figura, la sociedad A deberá sumar a sus ingresos la suma de 1.200 UF, que resulta de multiplicar los ingresos de la sociedad B por el porcentaje de participación. Por lo tanto, el total de los ingresos de la sociedad A, para efectos de determinar si puede ingresar o permanecer en el régimen, ascendería a sus 40.000 UF más el 12% de 10.000 UF, que son los 1.200, serían 41.200 UF. Por su parte, la sociedad B deberá sumar a sus ingresos la cantidad de 4.800 UF, que resulta de multiplicar los ingresos de la sociedad A por el porcentaje de participación. O sea, aquí 40.000 UF por 12% nos da las 4.800 UF. Por lo tanto, el total de ingreso de la sociedad B para efecto de determinar si puede ingresar o permanecer en el régimen PYME transparente asciende a 14.800 UF. Entonces, en este caso, ambas podrían ingresar sin problema. Y como pueden ver, acá tenemos una hipótesis de participación relevante. Entonces, volvemos a nuestro resumen. Control, más del 50%, que fueron los dos primeros casos, ya sea de forma directa o indirecta y de parte de una empresa individualmente o con un acuerdo explícito de actuación conjunta, se computa íntegramente los ingresos. Y por otro lado está la hipótesis de participación relevante, que van a ser más del 10%, en nuestro ejemplo era un 12%, y se computa proporcionalmente. La participación no va a ser relevante cuando sea menor o igual al 10% y no va a generar relación, a menos que, como vimos, exista un grupo con acuerdo de actuación conjunta explícito. Por lo que el control entonces puede ser directo, indirecto, por una persona o por un grupo con acuerdo de actuación conjunta. Entonces, este es un resumen de las hipótesis de relación. Si les queda alguna duda, cuéntenme. De todas formas, el video de ProPyme que se hizo este mismo mes, en la clase anterior, está disponible en la web. Pero hoy me gustaría profundizar en los topes, porque la clase pasada, como profundizamos en todas las hipótesis de relación que nos menciona la circular 62 del 2020, no pudimos profundizar tanto en los topes que tienen estos dos regímenes. Y es que en estos dos regímenes la normativa dice que un 35%
del ingreso de ciertas rentas va a ser el límite para que esta empresa pueda acceder a estos dos regímenes. Y se enumeran como las rentas del artículo 20, número 1 y 2, los contratos de cuentas sin participación y los derechos sociales, acciones u cuotas de fondos de inversión. Entonces, en la clase pasada vimos que cuando enumeramos que el artículo 20, número 1 y 2, nos dice que las rentas provenientes de explotación de bienes raíces por un lado y capitales mobiliarios es una de las hipótesis que están envueltas en este tope del 35%, pero tal vez no lo vimos tan a profundidad. Y es que este artículo 20, número 1, empezando por la renta de bienes raíces, va a aplicar en ciertas ocasiones y en ciertas circunstancias no va a aplicar. Por ejemplo, no va a aplicar respecto de las rentas que provengan de la posesión y explotación de bienes raíces agrícolas. Entonces, la circular 62 del 2020 nos dicen que sí se van a poder acoger a los regímenes PYME las que tengan este tipo de rentas en exceso del porcentaje del 35%. Asimismo, la circular nos dice que los ingresos provenientes de la actividad de compraventa de inmuebles se clasifican en el artículo 20, pero en el número 3 o número 5. La misma calificación en el número 3 del artículo 20, los servicios de alojamiento turístico. Pero no así los arrendamientos de inmuebles. Por otro lado, y aquí está el artículo 20, número 2, que es la renta de capitales mobiliarios, este concepto se remite a los instrumentos financieros, por ejemplo, los bonos, los depósitos a plazos, los préstamos de dinero o los mutuos también llamados. Y son rentas de estos capitales mobiliarios aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corporales o incorporales, que generan rentas derivadas de su dominio, posesión o tenencia. Entonces, ¿cuáles son rentas de capitales mobiliarios? En el caso de los bonos, son instrumentos financieros de deuda que permiten a empresas obtener financiamiento. Básicamente, lo que ocurre acá es que hay un préstamo en que el inversionista, que es el tenedor del bono, le hace al emisor, que puede ser una empresa, a cambio de recibir pagos de intereses periódicos con la devolución del capital en una fecha futura. Entonces se devuelve el capital con estos intereses periódicos. Y estos son las rentas de capitales mobiliarios, los intereses, porque si bien la evolución del capital es algo que se debe, en el fondo cuando se emite un bono se debe realizar la evolución, lo que acá está afecto al tope del 35% son estos intereses que va a generar el instrumento financiero de deuda, en este caso el bono. Lo mismo con los depósitos a plazo, que son instrumentos mediante los cuales una persona o empresa entrega dinero a una institución financiera por un periodo determinado y recibe también en este caso intereses como contraprestación. El mutuo, por otro lado, que yo diría que este es lejos el más común, más que tal vez el depósito a plazo y mucho más que el bono. En este caso, depósito a plazo es más común en una empresa, bono, al menos en mi caso me ha tocado verlo mucho menos, pero los mutuos, sobre todo en las family offices y empresas que tengan movimientos tipo holding o relacionados, el mutuo, el préstamo de dinero, es un instrumento o un contrato muy común por el cual una persona presta o entrega dinero a otra, obligándose esta última a restituirlo con intereses si así se pacta. ¿Pueden haber mutuos sin intereses? Sí, pero hay que tener mucho ojo porque cuando el préstamo de dinero se hace, por ejemplo, con una empresa relacionada, que es lo que comúnmente se realiza, tiene que hacerse a condiciones de mercado. Esto quiere decir como si uno lo pactara con un tercero, porque si uno pacta con una empresa relacionada con condiciones más favorables que las que pactaría con un tercero, entonces ahí se producen algunas contingencias tributarias que el servicio después puede fiscalizar. Entonces ya vimos el primer tope, que son las rentas del número 1 en cuanto a los bienes raíces y número 2 en cuanto a los capitales mobiliarios del artículo 20, pero también existe este tope relacionado a ingresos de rentas de contratos de cuentas en participación.
¿Qué son los contratos de cuentas en participación? Es un contrato que está regulado en el Código de Comercio, los artículos 507 al 511, y está definido como una forma de asociación sin personalidad jurídica. Y aquí lo vamos a entender mejor este concepto. La situación es que una persona, que se llama gestor, realiza una actividad comercial, pero uno o más partícipes aportan capital. Es decir, el gestor se va a encargar de llevarlo a cabo, pero los partícipes aportan capital. Cuando aportan alguna cantidad de dinero, puede ser en diferentes porcentajes, pero para el fin en común. Y el gestor actúa a su propio nombre frente a terceros, es decir, los terceros creen que están contratando con el gestor. Pero ¿qué va a tener que hacer el gestor? Rendir cuenta a los que están participando en esto y dividir las utilidades o pérdidas de acuerdo a lo pactado, es decir, conforme a lo que cada uno en su porcentaje aportó. Es muy similar a una sociedad, pero para una gestión en particular. Y no se constituye una persona jurídica o sociedad, por ende carece de razón social, de RUT, patrimonio y domicilio. Es más bien gestiones en específico que se realizan y que no tienen que ver con una persona jurídica. En este caso, a mí, dentro de los que hemos revisado, tampoco me ha tocado verlo de forma tan constante como, por ejemplo, el mutuo. Pero como la normativa nos dice que el tope es de las rentas del número 1 y 2 del artículo 20 y también de los contratos de cuenta de participación, tenemos que tener en claro cómo funciona esta figura si nos llega a, digamos, a tocar revisar si uno de nuestros clientes puede acceder o no a estos regímenes PYME, si existe una figura como el contrato de cuenta en participación. Pero también existe otro tope que yo diría que es dentro de todo, acepto del mutuo, es el más común, que son los derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión. Me atrevería a decir que es el más común. Y son, por ejemplo, los dividendos, la parte de las utilidades de una empresa que se distribuye a los socios como recompensa por su inversión. Entonces se pueden pagar en dinero o en especies y van a depender de las ganancias que genere la compañía en un determinado periodo, ¿cierto? Entonces se reparten estas utilidades entre los que están formando parte con sus respectivos porcentajes. Por ejemplo, las SPA o las sociedades anónimas, quien determina estos dividendos es la Junta de Accionistas Ordinaria, que a todo esto les aprovecho de recordar. Las juntas de accionistas ordinarias se celebran en el primer cuatrimestre de cada año. Por ende, las juntas de accionistas de sus clientes, que son SPA o SA, deberían estar realizándose máximo en el mes de abril del 2026, pero desde ya los abogados o los administradores tienen que estar redactando y poniéndose en contacto con sus contadores y sus asesores para decidir qué es lo que se va a realizar en este año. Y una de las características o una de los temas que se revisan son efectivamente la repartición de utilidades, como también si se ratifican los administradores o si se cambian, en el caso de que haya directores también, o bien administradores, entre otras circunstancias. Entonces ahí es importante que puedan revisar, porque generalmente en juntas de accionistas lo que a mí me ha tocado ver es que en las SA se tiene muy en claro, pero en las SPA no se tiene tan claro que hay que celebrar juntas ordinarias de accionistas, sin perjuicio de que incluso la plataforma Empresa en un día nos dice en su estatuto que nos genera por default esta circunstancia. Sin embargo, a mí me ha tocado ver en la práctica que muchas SPA generadas en Empresa en un día no tienen sus libros corporativos al día como las juntas ordinarias de accionistas. Y es muy importante que se pueda al menos una vez al año generar esta junta, porque esa es la junta ordinaria. También hay juntas extraordinarias que se pueden también configurar durante el año, pero en esta se va a decidir estas circunstancias que son si van a distribuir parte de las utilidades como dividendos o las van a reinvertir, por ejemplo.
y esto se va a repartir en función del número de acciones que cada inversionista posee. También, bueno, hay un curso de libros corporativos que también está en la plataforma, que se habla de las formas en que las empresas pueden llevar a cabo estos libros. Están los libros físicos y los libros más digitales. Hay diferentes formas de verlo, ahí les recomiendo que le echen un vistazo porque todavía estamos a plazo del primer cuatrimestre del año. Por otro lado, en las sociedades de responsabilidad limitada, se recomienda dejar respaldo en documentos privados de los repartos acorde a la participación social o lo que hayan determinado los estatutos, porque la ley no obliga a las sociedades de responsabilidad limitada a llevar documentación como la Junta de Accionistas Ordinaria, sino que uno lo puede realizar como un respaldo documental y es mucho más ordenado. Entonces yo muchas veces a mis clientes les aconsejo que lo hagan, que lleven un respaldo, incluso lo pueden llevar digital si no quieren tener un libro, pero la ley no se los exige, al contrario censo de las SPA o las SA. Y también aquí podemos ver que es un concepto más común, que es la enajenación de acciones. Entonces, cuando uno vende o enajena acciones, en esta operación el accionista transfiere la propiedad de sus acciones a otra persona o entidad a cambio de un precio. Esto yo creo que a todos al menos le ha tocado alguna vez ver alguna enajenación o venta de acciones, y esta transacción puede generar una ganancia capital que se va a calcular como la diferencia o mayor valor entre el precio de venta y el coste tributario de adquisición de las acciones. El costo tributario de las acciones se termina considerando su precio de compra reajustado y las modificaciones en el capital de la empresa. Eso también es importante, podríamos hacer un curso de eso, pero en principio cuando una empresa tiene en su estatuto un monto del capital que se llama capital estatutario, es diferente del capital que está reajustado acorde a las utilidades que está teniendo la empresa. Y hay normativa también asociada. Pero bueno, la enajenación de acciones, entonces vamos a determinar este costo tributario de las acciones y la ganancia asociada al precio de venta, que entonces entra en este tope de 35% que estábamos revisando acá, del ingreso de ciertas rentas que nos van a permitir o nos van a excluir del régimen PYME. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Yo sé que hemos visto muchos conceptos y siento que tal vez puede generarse alguna confusión. La vez pasada, en cuanto a las hipótesis de relación, hubieron algunas dudas. Yo pasé súper rápido en esta ocasión porque sé que la otra clase está grabada. Sin embargo, como les dije al principio, pueden hacerme preguntas y también respecto a estos topes, que yo les recomiendo que vean las dos clases de este mes porque están muy ligadas. ¿A qué me refiero? Que estos topes también aplican a el régimen ProPyme general. Entonces es importante que las vean en conjunto y las apliquen a ambos regímenes. Si no hay más preguntas, seguimos entonces con el fondo de inversión. Pero por favor, siéntanse en la libertad de preguntar. Los fondos de inversión que, como vimos en esta diapositiva, están incluidos los derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión. También podríamos decir que es bastante común, ¿cierto? Dentro de todas las que hemos revisado están el caso de los fondos mutuos, que son las cuotas de fondo de inversión, participaciones en un patrimonio administrado por una sociedad administradora que otorgan al titular derecho a percibir parte proporcional de los resultados del fondo, por ejemplo, los fondos mutuos. Resumen de los topes. Son ingresos, entonces, que se obtienen por tener bienes o inversiones y no por desarrollar la actividad productiva propia. No sé si ustedes han escuchado como el concepto de espíritu de la ley, que es la razón, que es el contexto, la historia de la ley y lo que el legislador quiso en torno a una normativa. En este caso, el espíritu de la ley es esto que estamos hablando. Los regímenes PYME admiten el tipo de renta solo en forma limitada, este tipo de rentas que están relacionadas a inversiones,
hasta un 35% porque en realidad la finalidad es grabar actividades productivas y no estructuras de inversión que por regla general van a caer en el 14A. Ahí está la pregunta, creo. Pero se la puedo hacer por aquí si quiere. Mejor, por favor, Es que tengo Ramón. dudas respecto a la determinación del 35% si se refiere respecto del total de ingresos, ¿cierto? Claro, Y ahora estos tres casos que hay para que quedan sujetos al tope se suman. La suma de esos tres no puede ser mayor al 35. claro, efectivamente. Claro. Efectivamente la suma, es decir, si una persona tiene fondos mutuos, pero también tiene rentas del artículo 20 número 1 o del 20 número 2 o un contrato de cuenta de participación, ahí entonces pasa al 14A. Ya, ya. Muchas gracias. Con gusto, don Ramón. Seguimos. Entonces, ¿se entendió el concepto entonces que estábamos hablando en cuanto a, y que tiene mucha relación con la pregunta, porque ¿qué es lo que busca el legislador? ¿Qué es lo que busca con un régimen PYME? ¿Por qué un legislador instaura un régimen PYME o dos regímenes PYME en este caso que lo diferencian de un régimen general que tiene una tasa mayor y que tiene, como vamos a ver más adelante, menos beneficios que un régimen PYME? ¿Por qué el legislador hace eso? Porque quiere, como muy bien dijimos, beneficiar estas, grabar estas actividades productivas y no estructuras de inversión que por regla general tienen que ver con, como, por ejemplo, holdings o estructuras que no son en sí una actividad que una pyme desarrollaría. Es decir, una pyme puede tener un fondo mutuo, por supuesto que sí, pero que esa sea su actividad principal en el espíritu de la ley no cabe en el régimen pyme. Así el legislador al menos lo determinó. Puede tener un fondo mutuo y que de los ingresos que esté teniendo, esos ingresos no superan un 35%, por supuesto que sí, pero que la pyme sea una estructura de inversión, es decir, que lo único que realice en realidad es recibir dividendos en una estructura holding y meterlo al fondo mutuo, o tener contrato de cuenta de participación, o recibir mutuos, ¿cierto? Ahí estamos hablando de estructuras de como cadenas empresariales o bien empresas relacionadas, y ahí obviamente entramos como a estructuras más complejas que el legislador prefiere dejar en un régimen un poquito más complejo, que es el 14A, y que por ende, como es más complejo, no va a tener estos beneficios como lo son la contabilidad simplificada. Y el legislador ahí entiende que el contribuyente tiene que llevar contabilidad completa, registros empresariales y no tener tantos beneficios como un régimen que estamos viendo ahora, que es régimen de pyme. Y por eso también el legislador pone los topes asociados a lo que estábamos revisando, que son las estructuras de relación que estábamos viendo. Entonces, eso es el espíritu de la ley en torno a los topes o restricciones, porque si bien, como vimos, existen topes, también hay beneficios. Y aquí viene la segunda parte, que es ¿por qué el legislador me entrega la posibilidad de tener beneficios como el hecho de que no se lleven registros empresariales, que llevemos contabilidad simplificada, no aplicar corrección monetaria, entre otras cosas, aplicar, aquí vamos a revisar cada una, pero claro, entonces eso es importante entenderlo, que cuando se entregan beneficios por parte del legislador, también obviamente se entregan topes, como el 35%, o hipótesis de relación, como la que revisamos. Entonces, los beneficios generalmente conllevan una restricción asociada. Y si existen estas restricciones que van a limitar la actividad que está generando la empresa, porque es legítimo que una empresa tenga actividades productivas y estructuras de inversión, o solamente estructuras de inversión. Pero ahí el legislador entonces determinó que deja de ser una pyme y pasaría a ser una estructura más compleja, 14A. Entonces los Listo. beneficios de... Sí, don Ramón, ¿tiene una consulta? Sí, sí. El- Cuéntame. la, la-
uno de los beneficios es que en definitiva no paga impuestos de primera categoría y que las utilidades o los resultados, las utilidades obtenidas, ¿no es cierto?, se van directos de acuerdo a la participación a los ingresos de los socios. Así es, Efectivo, así ¿cierto? es. Así es, perfecto. Mire, vamos a ver si aquí tengo una Pero la acá. pregunta mía es, las pérdidas se acumulan, no se van a los socios. Así es. Como vimos, es en base al resultado tributario positivo. Ya. Sí, eso es uno de los beneficios. Sí, eso es bueno. Sí, es un régimen muy bueno, pero como comentábamos, tiene un lado A, que son los beneficios, y un lado B, que hay que tener eh, no cuidado, pero sí mucha prolijidad tal vez en revisar estas hipótesis Sí, de las participaciones. Es relación. que está hecho básicamente, creo yo, está hecho el Ujú, régimen para pequeños empresarios que están partiendo. Yo tengo dos o tres clientes en esta situación y que ujú, perfecto. Por ejemplo, uno es una panadería que tengo, que son tres socios. excelente. Bueno, Es entonces, para eso le sirve mucho. exactamente, y ahí dio en el clavo, porque efectivamente eso es lo que el legislador tenía en mente cuando, digamos, se constituyeron estos dos regímenes PYME. Y el PYME transparente incluso tiene, como usted muy bien mencionaba, más beneficios que el ProPyME general, pero también tiene esta forma de operar que vamos a también tener que revisar si la actividad empresarial se ajusta, porque como usted muy bien dice, esto pasa al impuesto final del propietario y hay algunos que no les va a acomodar tal vez esa forma de operar y ahí también vamos a entrar a revisar los porcentajes de la tabla que vimos del impuesto global complementario. Por ejemplo, si efectivamente el contribuyente va a tener un beneficio tributario acogiéndose a este régimen, porque ¿qué pasa si el régimen PYME transparente es, tiene una tasa que es menor a la del impuesto global complementario del contribuyente? O sea, si el contribuyente, además de tener estos ingresos, tiene ingresos diferentes y el impuesto global complementario llega a un porcentaje mayor al que nos ofrece el PYME transparente, entonces ahí hay que poner en una balanza si conviene o no seguir en el, en este régimen, ¿cierto? Eso es una de las cosas, pero por lo general tiene muchos beneficios, como por ejemplo uno de los que estábamos mencionando, y entre otros que la propuesta de declaración de servicio de impuesto interno de la empresa es en base al registro de compras y ventas, que se puede complementar por el contribuyente, que no aplica entonces la corrección monetaria, como comentábamos, sus existencias o insumos existentes al término del año se reconocen como gasto, y aplica la depreciación instantánea de su activo fijo. Eso también es Usted, importante. usted cuando decía que había que revisarlo, perdón, Ujú. es por ejemplo en el caso que un socio sea, por ejemplo, un capitalista y que tenga otros ingresos y por lo tanto la participación en las utilidades de la pyme transparente lo hagan saltar de rango en su global complementario. A eso se refiere, eso es lo que hay que evaluar, ¿cierto? Exactamente, exactamente, porque estábamos revisando y acá tal vez sea bueno ver, a pesar de que esta, como yo les comentaba, todavía no está 100% actual porque acá uno, si quiere irse al 2026, no lo permite. Sin embargo, ya está circulando. De hecho, el profesor Cristian la envió, me parece que la semana pasada, y esto, por ejemplo, cambia de 10 a 11 y tanto. Ya. Pero, claro, lo que yo le mencionaba es qué pasa si el contribuyente tiene otros ingresos y pasa a este tramo. Entonces ahí no le va a convenir estar en el PYME transparente, porque si está en el PYME general, estaría en el 25%. Mm. Entonces ahí incluso ahora estaría en un 12, porque, Sí, y pues aquí ahora está vamos, entonces estaría incluso, eh, ahí. claro, por acá
recién ya si pasa ahí sería incluso algo que él tendría que revisar si cambiarse, si seguir. De todas formas es transitorio el 12, así que tampoco uno puede como estar decidiendo ya me voy a cambiar y al otro año porque hay límites también. Uno tiene que Mm. permanecer 5 años en un régimen y a menos que uno tenga alguna circunstancia mediante petición administrativa que se pueda determinar, pero generalmente tampoco es como ir saltando de régimen a régimen por las circunstancias transitorias, pero sí, por ejemplo, estos montos van a ser súper determinantes cuando ya Claro. pasa un 30%. Pero ahí tienen que revisarse, digamos, el traje jurídico que le conviene a cada uno de sus clientes. Uno habla de traje jurídico también no solamente por la sociedad, si es sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, SPA, pero también el régimen tributario asociado. Otros beneficios y características, y gracias Ramón por sus preguntas, es que está liberada entonces, como comentamos, de mantener los registros de renta empresariales, determina un capital propio tributario simplificado en la medida en que tenga ingresos superiores a 50.000 UF, utiliza tasas fijas de ppm, que es un 0,2 o bien un 0,5% si supera las 50.000 UF. Y en contra de los impuestos finales que afectan a los propietarios van a aplicar créditos del artículo 33 bis de la LID, del activo fijo y los asociados a los retiros y dividendos percibidos. Entonces acá, para cerrar las dos clases que estuvieron en este mes en la membresía, y ahí les recomiendo también que revisen la del ProPyme, eh, vamos a ver este cuadro comparativo entre las dos materias o entre los dos regímenes, y es que en el ProPyme general, que está en el artículo 14 de número 3, la empresa va a tributar, y en el PYME transparente, que es el 14 de número 8, la empresa no va a tributar, ¿cierto? Como estábamos conversando recién con don Ramón, asociado a que en este caso el impuesto de primera categoría es 0% porque van a tributar los socios por la renta atribuida total, no así en el caso del ProPyme general, que es transitoriamente, también como conversamos, hasta el 2027, un 12,5%. Después vuelve al 25%. La tributación de los socios, en el caso del ProPyme general, es que tributan en base a retiros o distribuciones y van a tener crédito por impuesto de primera categoría, no así el PYME transparente porque no aplica, dado que no existe el impuesto de primera categoría en este caso. El ppm de la empresa es de 0,25 o 0,5, pero también por la misma norma que rebajó transitoriamente a 12,5 el impuesto de primera categoría, se rebajaron a la mitad los ppm transitoriamente en esa misma normativa. Y en el PYME transparente es de 0,2% y 0,5 como vimos recién. La base de la determinación es igual, ingresos percibidos y gastos pagados. El límite de ingresos, como vimos, es el mismo, los 75.000 UF promedio con las circunstancias de los relacionados y también las 85.000 UF que se pueden exceder por una sola vez. También el límite de las rentas pasivas. En estas dos circunstancias nosotros profundizamos en las clases, que igual es muy importante que revisemos, como les comentaba en el video anterior, y en este caso que viene a complementar entonces el propio IME general, como vimos en esta clase, los ingresos de las rentas pasivas del 35% y las hipótesis de relación, que es lo mismo también. Y aquí aplicamos la norma especial del artículo 8, número 17 del Código Tributario, a contrario sensu de la Ley de Mercado de Valores, que también habla de conceptos de relación. Sin embargo, al establecerse por el Código Tributario una normativa y una definición especial, aplica esta en vez que la que ya está establecida en la Ley de Mercado de Valores. La integración va a ser parcial en el caso del propio PYME general vía crédito y en el PYME transparente total porque no hay impuesto de primera categoría, es decir, se atribuye, como estábamos viendo, por ejemplo, al caso del global complementario. Y el flujo tributario va a ser entonces primero la empresa y después el socio vía retiro o distribución, en cambio acá es directo al socio. ¿Tienen alguna consulta asociada a este cuadro? Si es que no hay ninguna consulta,
Les doy gracias por su atención. De todas formas, quedo a su disposición ahora para cualquier otra consulta, ya sea de esto, de la presentación del cuadro, o de alguna circunstancia que ustedes estimen. Listo, entonces les doy muchas gracias, así que les agradezco y que tengan una feliz tarde. Igualmente, muchas